Me llamo Natividad. El olor a desinfectante y a sopa de ayer fue lo primero que sentí, justo antes del frío del pasillo. Mi hijo Javier me apretaba el brazo con una fuerza que no era de cariño sino de prisa, de quien se deshace de un mueble viejo. «Aquí estarás bien, mamá. Es por tu propio bien», me dijo, y su voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. Me dejó parada junto a un mostrador con una maleta pequeña a mis pies, una maleta que él mismo había empacado con mis cosas más tristes. Se dio la vuelta sin mirarme a los ojos y sus pasos se alejaron rápido, dejándome sola bajo la luz pálida de un tubo fluorescente. Sentí el nudo en la garganta, la humillación quemándome por dentro como un veneno lento. Ver al hijo por el que di mi vida tratarme como un estorbo es un dolor que no tiene nombre. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Acompáñenme hasta el final y cuéntenme. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? Díganme también desde qué ciudad me escuchan, necesito saber que no estoy sola en este sentimiento. Si quieren oír más historias como esta, suscríbanse al canal. Me quedé ahí, inmóvil, escuchando el eco de sus zapatos desaparecer por el corredor. Creía que me dejaba en el último rincón del mundo, un lugar para morir en el olvido, rodeada de extraños y del olor a soledad. Miré mis manos temblorosas, las mismas manos que lo habían acunado, que habían trabajado sin descanso para que a él nunca le faltara nada. Él pensó que me estaba despojando de todo, de mi casa, de mis recuerdos, de mi dignidad. Lo que él no sabía es que acababa de entregarme las llaves de mi propio reino. Todo ocurrió un martes por la mañana. Me había dicho que íbamos a una cita médica de rutina, una de esas mentiras que se dicen con tanta calma que una parte de ti quiere creerlas. «Es temporal, mamá, solo hasta que te recuperes», repitió en el coche, una frase cruel para facilitar el abandono. Mi reacción inicial fue un silencio helado, una parálisis que me invadió el cuerpo entero. El shock de ver a tu único hijo mirarte como si fueras un problema que finalmente encontró cómo solucionar. En esa pequeña maleta había 2 suéteres viejos, un álbum de fotos que ni siquiera abrió y mis pantuflas gastadas. Era todo lo que él consideraba que valía mi vida entera, un puñado de objetos sin importancia para dejar atrás sin remordimiento. Mientras la puerta de entrada se cerraba con un sonido sordo, una enfermera joven levantó la vista del mostrador. Sus ojos se abrieron como platos. Le susurró algo a su compañera, quien dejó caer un bolígrafo al suelo por la sorpresa. En cuestión de segundos la atmósfera del lugar cambió por completo. El personal del mostrador se puso de pie, casi al unísono. Caminaron hacia mí, no con la lástima que se le tiene a una anciana abandonada, sino con una especie de respeto solemne que me dejó sin aliento. La jefa de enfermeras, una mujer de unos 50 años y mirada firme, se paró frente a mí, y con una leve inclinación de cabeza que me erizó la piel, pronunció unas palabras que lo cambiaron todo. «Bienvenida a casa, doña Natividad. Bienvenida a casa, jefa». Su voz fue clara y respetuosa, rompiendo el silencio del vestíbulo. Detrás de ella, los otros empleados asentían en silencio, mirándome con una reverencia que mi propio hijo jamás me había mostrado. Yo seguía de pie, con el frío del abandono todavía en los huesos, pero una nueva calidez comenzaba a nacer en mi pecho. Era la extraña mezcla de un dolor profundo por la traición y una fuerza silenciosa que despertaba. Mi hijo se fue creyendo que me había encerrado para siempre, sin imaginar que, en realidad, me acababa de liberar. El eco de la palabra jefa rebotó en las paredes del pasillo y supe que el juego acababa de cambiar. Mi vida no siempre fue de pasillos silenciosos y esperas. Empezó con el olor a vapor y jabón y con el ruido constante de las máquinas. Ricardo, mi esposo, y yo abrimos nuestra primera lavandería en el barrio de San Miguel, con los ahorros de la boda y un sueño que nos quedaba grande. Éramos jóvenes y teníamos una fuerza que parecía inagotable. Recuerdo nuestras manos, siempre un poco húmedas, contando las monedas al final del día en la pequeña mesa de la cocina. No era un trabajo glamoroso, pero era nuestro. Cada cliente que salía con su ropa limpia y doblada era una pequeña victoria, un ladrillo más en la casa que queríamos construir para la familia que soñábamos tener. Fueron años de levantarse antes de que saliera el sol, y acostarse cuando el cuerpo ya no daba para más. Cuando nació Javier,
El mundo entero se encogió hasta caber en su pequeña cuna, y a la vez se hizo infinito. Todo el esfuerzo cobró un nuevo sentido. Ya no trabajábamos para nosotros, sino para él, para su futuro. Mis manos, que pasaban el día entre lejía y agua caliente, aprendieron a hacerlas más suaves para cambiar sus pañales y acariciar su frente cuando tenía fiebre. Ricardo llegaba agotado de cargar los sacos de ropa, pero siempre tenía energía para levantarlo en brazos y hacerlo reír. Esa casa, que antes olía solo a trabajo, se llenó del aroma a talco de bebé y a la alegría de sus primeros pasos. Cada moneda que ganábamos ya no era para nosotros, era para sus zapatos nuevos, para sus juguetes, para asegurarnos de que a él nunca le faltara la calidez que a nosotros a veces nos había faltado. Recuerdo el día que Javier fue aceptado en la universidad como si fuera ayer. El orgullo me inflaba el pecho, pero la matrícula era más de lo que podíamos pagar en ese momento. Esa noche, sin decirle nada a Ricardo, abrí mi viejo alajero de madera. Adentro estaban las joyas de mi boda, el único lujo que me había permitido. El collar de perlas de mi madre, los aretes que Ricardo me regaló en nuestro primer aniversario. Al día siguiente, los llevé a una joyería en el centro. El hombre detrás del mostrador los pesó. Los miró con una lupa y me ofreció una cantidad que me pareció una miseria por tantos recuerdos. Pero acepté sin dudar. Cuando volví a casa con el dinero, Ricardo me miró y solo dijo: «Son solo cosas, Nati. El futuro de nuestro hijo es lo que importa». Nunca me arrepentí. Los años que siguieron fueron una neblina de trabajo sin descanso. Expandimos el negocio, abrimos 2 sucursales más, pero eso solo significaba más horas, más responsabilidad. Llegaba a casa con la espalda dolorida y las yemas de los dedos arrugadas, casi sin sentir, por los químicos. Javier nunca supo de los turnos dobles que tomé para pagar sus libros, o de las veces que cené solo pan con café, para que él tuviera siempre un plato lleno y caliente en la mesa. No se lo decía porque el deber de una madre es proteger, es ser el muro invisible que detiene los golpes de la vida para que sus hijos puedan crecer sin miedo. Él veía a una madre fuerte, siempre disponible, pero no veía el cansancio acumulado detrás de mi sonrisa. Y así lo quise yo. Era mi sacrificio silencioso, mi forma de amarlo. El día que perdí a Ricardo por esa enfermedad, perdí mi mitad. El ruido de las lavadoras se me hizo insoportable, y el silencio de la casa, aún peor. Antes de irse me tomó la mano, esa mano que ya no tenía la fuerza de antes, y me hizo prometerle algo. «No dejes que nuestro esfuerzo se pierda en lujos, Nati», me susurró. «Haz algo que perdure, algo bueno. Crea un lugar donde la vejez sea digna, no una espera solitaria». Sus palabras se convirtieron en mi nueva misión. Vendí las lavanderías, el negocio de toda una vida, y con cada centavo cumplí su última voluntad. Así nació el Hogar La Esperanza, un lugar construido sobre el amor y el sacrificio, mi secreto mejor guardado. Quedé sola en una casa demasiado grande, con ahorros que se sentían vacíos sin él para compartirlos. Guardé los folletos de viajes a Italia que habíamos coleccionado durante años y usé cada peso en levantar ese hogar, ladrillo por ladrillo, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto, digno de la memoria de Ricardo. Fue en esa época de soledad y vulnerabilidad que Javier empezó a hablar de cuidarme. Sus visitas se hicieron más frecuentes, pero sus ojos ya no me miraban a mí, sino a los papeles sobre mi escritorio, a los estados de cuenta del banco. Su preocupación sonaba extraña, como una lección bien aprendida. Decía que yo había trabajado demasiado, que era hora de que él se hiciera cargo de todo para que yo pudiera descansar. Un jueves por la tarde, llegó con una carpeta de cuero y una sonrisa tranquilizadora que no le llegaba a los ojos. Sacó unos papeles y un bolígrafo. «Es solo una formalidad, mamá», me dijo con esa voz suave que siempre usaba para conseguir lo que quería. «Una procuración, para que yo pueda pagarte las cuentas y tú no tengas que hacer filas en el banco, para protegerte». Dudé por un instante. Un frío me recorrió la espalda, una alarma silenciosa que decidí ignorar. ¿Cómo iba a desconfiar de mi propio hijo, de la persona por la que había sacrificado todo? Firmé. Puse mi nombre completo en esa línea punteada.
entregándole la llave de mi vida sin saber que también le estaba dando el martillo para romperla en pedazos. Los primeros días después de firmar aquel papel fueron extrañamente tranquilos. Javier venía a casa, me traía el pan y revisaba el correo, siempre con una sonrisa que ahora me parecía un poco forzada. Pero pronto, las cosas empezaron a cambiar de una manera tan sutil que al principio pensé que lo estaba imaginando. Las llaves de la casa, que siempre dejaba en un cuenco de cerámica junto a la puerta, de repente aparecían en el llavero de él. «Así no las pierdes, mamá», me decía. Luego, mi nuera Laura comenzó a reorganizar la cocina. Mis tazas de toda la vida terminaron en el estante más alto, inalcanzables para mí, y fueron reemplazadas por un juego nuevo y moderno que no sentía mío. Poco a poco, mi propia casa se fue convirtiendo en un lugar ajeno. Mi rutina, que era mi ancla desde que Ricardo se fue, empezó a desmoronarse. Un martes, mientras me preparaba para ir a mi club de lectura, Javier me detuvo en la puerta. «Ya cancelé tu suscripción, mamá. Era mucho esfuerzo para ti ir hasta allá, y con el frío te puedes enfermar». No me preguntó. Simplemente decidió por mí. Lo mismo pasó con mis llamadas a mis primas. Si él estaba en casa, tomaba el teléfono y les decía con voz amable que yo estaba descansando, que era mejor no molestarme. Me estaba aislando, construyendo un muro invisible a mi alrededor, ladrillo por ladrillo, con la excusa de cuidarme. El golpe más duro fue durante la cena de un domingo. Mis nietos, Leo y Ana, estaban en casa, y esa siempre era mi mayor alegría. Pero cuando fui a sentarme en mi lugar de siempre, en la cabecera de la mesa, Laura ya había puesto allí el plato de Javier. «Es que así él puede servirles mejor a los niños, suegra», me dijo, señalando una silla apretada entre la pared y la pata de la mesa. Me senté en silencio, sintiéndome como una invitada, una extraña en la misma mesa que Ricardo y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo. Vi a Javier reír y servir la comida, ocupando mi lugar, mi rol, y sentí una punzada de soledad tan profunda que se me quitó el hambre. La humillación económica no tardó en llegar. Fui a la tienda del barrio a comprar lana para tejerle una bufanda a Ana, y al momento de pagar, la tarjeta que Javier me había asignado fue rechazada. Tuve que dejar la lana en el mostrador, con la cara ardiendo de vergüenza. Cuando le pregunté a Javier qué había pasado, revisó su teléfono y me dijo con fastidio: «¿Otra vez comprando esas cosas, mamá? Tenemos que controlar los gastos». Me dio un billete pequeño, como si fuera una niña pidiendo un dulce. El dinero por el que yo había trabajado toda mi vida, el que me daba independencia, ahora me era entregado en migajas, con la condición de justificar cada centavo. Estoy leyendo todos sus comentarios, y me dan fuerza. Díganme, ¿desde qué ciudad o país me están viendo? Necesito sentir que mi voz llega a alguna parte, que no estoy hablando sola en esta casa que ya no siento mía. Sentirme acompañada por ustedes es lo único que me ayuda a seguir adelante en estos recuerdos tan dolorosos. Cada mensaje que leo es como una mano en mi hombro, un recordatorio de que la dignidad no se pierde aunque intenten arrebatártela. Gracias por estar ahí. La gota que derramó el vaso llegó una tarde de lluvia. Buscaba un viejo recibo en el cajón del escritorio de Ricardo, un lugar que Javier ahora usaba como suyo, y mis dedos tropezaron con un sobre del banco. La curiosidad fue más fuerte que yo. Lo abrí. Era un estado de cuenta de mi propia tarjeta de crédito, esa que él supuestamente solo usaba para emergencias. Mis ojos se clavaron en una sola línea, en una cifra que me dejó sin aire. Una compra de miles de pesos en una joyería de lujo del centro comercial. El nombre del artículo era claro: reloj de caballero, marca suiza. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. Esa noche, cuando llegó, esperé a que se sentara a cenar. Con el estado de cuenta temblando en mi mano, se lo puse sobre la mesa. No grité, mi voz apenas era un susurro. «¿Qué es esto, Javier?» Él miró el papel, y por un segundo vi pánico en sus ojos, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una calma condescendiente. Levantó la vista,
Me miró como si yo fuera una anciana confundida y me dijo las palabras que sellaron su traición. ¡Ay, mamá! De verdad que tu memoria ya no es la misma. Seguro fuiste tú y no te acuerdas. Pero yo insistí. Le dije que yo jamás gastaría esa cantidad en un reloj, que sabía perfectamente lo que hacía. Entonces su tono cambió. Se levantó, me quitó el papel de las manos con una brusquedad que me asustó, y lo guardó en el bolsillo de su saco. «Ya basta, mamá», dijo, su voz dura como una piedra. «Estás muy confundida últimamente, te alteras por nada. A partir de ahora, para que no te angusties, yo me voy a encargar de todo el papeleo. Tú no tienes que preocuparte por nada más». Y con esa frase sentí como la última puerta de mi propia vida se cerraba con llave delante de mis narices. A la mañana siguiente, Javier entró a mi cuarto sin tocar, con una sonrisa que no le pertenecía. «Vístete, mamá, que tenemos una cita importante. Un doctor nuevo, un especialista que nos recomendaron». Sentí un escalofrío, pero me vestí en silencio. Él escogió mi ropa, un vestido viejo y un suéter delgado, como si yo ya no supiera decidir. Mientras me ponía los zapatos, vi una pequeña maleta junto a la puerta. Era la maleta que Ricardo y yo usábamos para nuestros viajes de fin de semana. Verla allí, preparada por él, me heló la sangre. «¿Y eso?», le pregunté, señalándola. «Por si acaso el doctor recomienda que te quedes en observación». «Es solo una noche, para tu tranquilidad», respondió, sin mirarme a los ojos. Cada palabra era una mentira envuelta en un falso cuidado. El viaje en coche fue un tormento silencioso. Él puso música en la radio, una canción alegre que sonaba como una burla. Yo miraba por la ventana las calles de mi barrio pasar, sintiendo que me estaba despidiendo de ellas para siempre. Cada semáforo en rojo era una tortura, una oportunidad más para saltar del coche y correr. Pero mis piernas no me respondían. Estaba paralizada por la incredulidad. ¿Cómo podía el niño al que le di la vida estar haciéndome esto? El coche finalmente se detuvo frente a un edificio grande, con un jardín bien cuidado y un letrero de hierro forjado que decía Hogar La Esperanza. No era un hospital. No era una clínica. Era un asilo de ancianos. El aire se me escapó de los pulmones en un suspiro tembloroso. «Baja, mamá, vamos», dijo con una amabilidad forzada, abriendo mi puerta. Me quedé sentada, incapaz de moverme. «Javier, ¿qué es este lugar?», le pregunté y mi voz se rompió. Él suspiró, el último rastro de paciencia se desvaneció de su rostro. «Es lo mejor para ti. Aquí te van a cuidar como yo ya no puedo». Sacó la maleta del baúl y la dejó a mi lado en la acera. Cada uno de sus movimientos era metódico, ensayado, como si hubiera repasado esta escena en su mente 1000 veces. Se estaba deshaciendo de mí, de su responsabilidad, de su madre, con la misma eficiencia con la que uno tira un mueble viejo a la basura. Le supliqué con la mirada, buscando un rastro del hijo que había criado, pero solo encontré a un extraño con sus ojos. «Esto es temporal, mamá, solo hasta que te recuperes», repitió la frase vacía que había preparado. Su voz era un eco hueco en el aire de la mañana. Me tomó del brazo con una fuerza que no era de cariño, sino de prisa, de quien quiere terminar un trámite desagradable. Me llevó hasta la puerta de cristal, me dejó parada allí, sola, con el frío del mármol subiéndome por los pies. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche sin mirar atrás, como un cobarde huyendo de la escena de su propio crimen. Antes de irse, metió la mano en el bolsillo de su saco y me entregó un papel doblado. «Esto es del doctor, por si te preguntan algo adentro», dijo casi como un murmullo. Lo abrí con manos temblorosas. Era una nota, supuestamente de un tal doctor Aguirre, recomendando mi ingreso inmediato por mi delicado estado de confusión y fragilidad. La firma era un garabato tembloroso, una falsificación tan torpe que me insultaba. Pero el detalle que me rompió el corazón fue el membrete. No era de un consultorio médico, sino una hoja simple, arrancada de un cuaderno. Era la prueba final, la evidencia miserable de su premeditación, de la frialdad con la que había planeado cada paso de mi abandono.
Vi su coche alejarse por la calle hasta convertirse en un punto diminuto y desaparecer. El sonido del motor se apagó, dejándome en un silencio abrumador. Me quedé de pie en la entrada, con esa nota ridícula en una mano y el asa de la maleta en la otra. El mundo a mi alrededor seguía girando. La gente pasaba, los pájaros cantaban, pero para mí, el tiempo se había detenido en ese instante de humillación absoluta. Sentí un vacío en el estómago, un dolor físico, como si me hubieran arrancado algo de adentro. Era el dolor de saber que el amor más grande de tu vida te considera un estorbo. Por un momento, pensé en sentarme en la acera y simplemente dejarme morir. ¿Qué sentido tenía seguir adelante? Mi casa ya no era mi casa, mi dinero ya no era mi dinero, y mi hijo ya no era mi hijo. Estaba sola, despojada de todo lo que había construido. Miré mis manos, las mismas que habían trabajado sin descanso para darle un futuro, y ahora estaban vacías. El sol de la mañana me daba en la cara, pero yo solo sentía un frío profundo, un frío que venía del alma. Me sentía como una hoja seca, arrancada del árbol y dejada a la merced del viento. Pero entonces algo dentro de mí se encendió. Una pequeña brasa que se negaba a apagarse. Levanté la vista y volví a leer el letrero: Hogar La Esperanza. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Esperanza. ¡Qué ironía! Javier creía que me estaba encerrando en mi tumba, en el último rincón del olvido. Pero el nombre de ese lugar, el sueño de Ricardo, me recordó quién era yo. No era una anciana frágil y confundida. Era Natividad Solano. Apreté el asa de la maleta con una fuerza que no sabía que tenía. Enderecé la espalda y di el primer paso hacia la puerta de cristal. Él no sabía que no me estaba abandonando. Me estaba devolviendo a mi reino. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, la jefa de enfermeras, a quien ahora identificaba como Sofía Ramírez, me hizo un gesto suave para que la siguiera. Dejé la maleta triste en el suelo del vestíbulo, como si estuviera abandonando la piel de la mujer humillada que mi hijo había dejado allí. Caminamos por un pasillo que no olía a desinfectante, sino a cera de piso recién pulida, y a un leve aroma de flores que venía de los pequeños jarrones en las mesas. No me llevó a una habitación compartida con camas de hospital, sino hacia una puerta de madera maciza al final del corredor. La abrió con una llave, y me invitó a pasar a una oficina espaciosa y bien iluminada, con un gran escritorio y una ventana que daba a un jardín lleno de rosales. Una vez adentro, Sofía cerró la puerta con delicadeza, dándome un momento para respirar. Se paró frente a mí, con una expresión que mezclaba la lealtad de una empleada y el cariño de una vieja amiga. «Doña Natividad», comenzó con voz serena, «este lugar es suyo. Siempre lo ha sido. Yo solo he estado cuidándolo para usted, como me lo pidió hace 10 años». Sus palabras confirmaron la verdad que mi corazón apenas se atrevía a aceptar. El hogar La Esperanza no era mi prisión, era mi fortaleza, mi creación. El administrador que manejaba las finanzas del día a día me reportaba a mí a través de ella. Y cada decisión importante siempre había pasado por mis manos, aunque fuera desde la sombra de mi anonimato. La razón de tanto secreto era una promesa. Cuando Ricardo estaba por irse, me tomó la mano y me dijo que no quería que nuestro esfuerzo se convirtiera solo en un negocio más. «Construye un refugio, Nati, no un depósito de gente», me había susurrado. Quería que el personal trabajara por vocación, no para impresionar a la dueña. Quería que el respeto que le dieran a los residentes fuera genuino. Por eso nadie, ni siquiera mi propio hijo, sabía que cada ladrillo de ese edificio, cada sueldo y cada jardín cuidado habían salido del dinero que ganamos juntos, de las lavanderías que nos dejaron las manos arrugadas pero el corazón lleno. Era el legado de mi esposo, y yo era su guardiana silenciosa. Sofía me explicó que se había preocupado mucho en los últimos meses. Había notado que yo ya no llamaba para revisar los reportes semanales como solía hacerlo. La alarma final sonó esa misma mañana, cuando vio el formulario de ingreso con mi nombre, firmado por Javier Solano bajo el pretexto de una confusión senil avanzada. Se le heló la sangre pero mantuvo la calma. Sabía que no podía actuar hasta que yo estuviera allí, a salvo, dentro de mis propios muros. Había preparado la oficina,
Había alertado discretamente al personal de confianza y había estado esperando mi llegada, lista para seguir mis órdenes, cualesquiera que fueran. Su lealtad era un bálsamo para mi alma herida. Mientras la escuchaba sentí cómo el frío del abandono se disipaba, reemplazado por una claridad helada, una calma furiosa que nunca antes había sentido. La imagen de mi hijo dándose la vuelta sin mirarme ya no me causaba dolor, sino una determinación de acero. Ya no era una víctima temblorosa. Era la dueña de un patrimonio de $2 millones, la matriarca de una familia que había sido traicionada, y la única persona que podía poner las cosas en su lugar. Miré mis manos, ya no temblaban, se habían convertido en puños cerrados, listos para recuperar lo que era mío. El tiempo de llorar se había terminado. Había llegado el momento de actuar. Necesito un teléfono, Sofía, dije, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. Y no el aparato simple que Javier me dio para no complicarme. Necesito hacer una llamada importante. Ella asintió, sin hacer preguntas. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un teléfono moderno, ya cargado. Mientras me lo entregaba, mis pensamientos se ordenaron con una precisión militar. Solo había una persona que tenía todas las piezas del rompecabezas legal, el único que podía desarmar la trampa de Javier con la misma velocidad con la que él la había armado. El licenciado Morales, el viejo amigo de Ricardo, el albacea de nuestra vida entera. El licenciado Morales no era solo un abogado, era un pilar de rectitud, un hombre de la vieja escuela que todavía creía en la palabra y el honor. Él fue quien nos ayudó a Ricardo y a mí a crear el fideicomiso que protegía la propiedad del hogar La Esperanza, asegurando que su misión nunca pudiera ser corrompida. En la caja fuerte de su despacho, en la calle Madero, descansaba la escritura original, un documento que me nombraba como la única beneficiaria y propietaria. Él conocía cada cláusula, cada punto y cada coma del poder que yo le había otorgado a Javier, y por lo tanto, sabía exactamente cómo anularlo. Le pedí a Sofía que marcara su número privado. Cuando el licenciado contestó, su voz sonaba cansada, la de un hombre al final de un largo día de trabajo. Morales, dijo secamente. Licenciado, habla Natividad Solano, respondí, y el silencio al otro lado de la línea fue total. Le expliqué la situación en menos de un minuto. El engaño, el abandono, la procuración que firmé por confianza ciega. Su silencio se transformó en una indignación contenida. ¿Dónde está usted ahora, Natividad? Voy para allá inmediatamente, dijo. Su tono ya no era el de un abogado, sino el de un amigo furioso, listo para defender a los suyos. No hace falta que vengas, Arturo, estoy en un lugar seguro, de hecho estoy en mi casa, le dije, y pude casi sentir su confusión a través del teléfono. Estoy en el hogar La Esperanza. Le expliqué brevemente la situación y lo que necesitaba de él. Su respuesta fue inmediata y contundente. Entendido. Prepara todo, Sofía, le ordenó a mi jefa de enfermeras, como si fuera su asistente de toda la vida. Necesito una copia escaneada de la procuración que firmó y acceso a una impresora. Mañana a primera hora, Javier Solano dejará de tener cualquier poder sobre tus bienes. Sofía se movió con una eficiencia admirable. Mientras yo sostenía el teléfono, escuchando al licenciado Morales detallar el plan, me sentí como una reina retomando el control de su reino desde una torre segura. Él redactaría el documento de revocación esa misma noche y enviaría un mensajero a primera hora de la mañana para que yo lo firmara. Inmediatamente después, notificaría personalmente al banco para congelar todas las cuentas y tarjetas. Para el mediodía del día siguiente, el imperio financiero que Javier creía haber conquistado se derrumbaría como un castillo de naipes. La justicia no sería un grito, sería el silencio de una cuenta bancaria vacía. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana de la oficina con una fuerza nueva, como si también él estuviera de mi lado. A las 9 en punto, tal como lo prometió el licenciado Morales, llegó un mensajero con un sobre grande y sellado. Sofía lo recibió y me lo entregó con una solemnidad que le agradecí en silencio. Adentro estaba el documento de revocación, redactado en un lenguaje legal que sonaba a música celestial. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la mentira de Javier.
Tomé el bolígrafo que Sofía me ofreció, y con un pulso que no me tembló ni un segundo, firmé mi nombre. Fue más que una firma. Fue una declaración de independencia, el primer paso para reclamar la vida que me habían intentado robar. Apenas unos minutos después de que el mensajero se fuera con el documento firmado, llamó el licenciado Morales. Su voz era enérgica, la de un general que acababa de ganar la primera batalla. Recibido, Natividad. Ya está notificado el notario. El poder de Javier es historia. Sentí un alivio inmenso, pero él continuó, y su tono se volvió más cauto. Hay un pequeño inconveniente. El banco principal, para congelar el acceso a las cuentas de inversión, exige tu presencia física por protocolo de seguridad. Dicen que al tratarse de una anulación de poder, necesitan verificar tu identidad en persona para protegerte. Un nudo se me formó en el estómago. Creía que podía dirigir todo desde mi refugio, pero la vida me pedía dar la cara una vez más. Por un instante, la idea de salir, de exponerme, me llenó de pánico. ¿Y si me encontraba con alguien conocido? ¿Y si Javier de alguna manera se enteraba y me interceptaba? Sofía debió ver la duda en mis ojos, porque se acercó y puso una mano firme en mi hombro. Usted no está sola, doña Natividad. Yo la llevaré. Usaremos mi coche. Entraremos por el estacionamiento subterráneo. Nadie tiene por qué saberlo. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Asentí, no solo a ella, sino a mí misma. Este no era un trámite más, era un acto simbólico. Tenía que salir de esos muros y caminar por el mundo como la mujer que soy, no como la anciana frágil que mi hijo quería que fuera. El viaje al centro de la ciudad fue surrealista. Las calles que un día antes había visto a través de una neblina de desesperación, ahora me parecían nítidas, llenas de vida. Cada edificio, cada rostro anónimo, era un recordatorio de que el mundo no se había acabado, solo mi antiguo mundo. Sofía manejaba con una calma que me contagiaba. No hablamos mucho, no hacía falta. Era la complicidad de dos mujeres que entienden que a veces la justicia requiere más que buenas intenciones. Requiere valor, estrategia y, sobre todo, la decisión de no dejarse vencer. Cuando llegamos al imponente edificio del banco, respiré hondo. Ya no era la víctima que abandonaban en una acera. Era la dueña de mi destino que entraba por la puerta principal. Adentro el aire acondicionado y el murmullo de las conversaciones me envolvieron. La fila era larga, y por un momento me sentí pequeña, una más en la multitud. Cuando llegó nuestro turno, nos atendió un joven ejecutivo, con una sonrisa practicada que no ocultaba su impaciencia. Le expliqué con calma la situación, entregándole mi identificación y la copia de la revocación que el licenciado Morales nos había preparado. El joven miró los papeles, luego me miró a mí por encima de sus gafas, con una pizca de condescendencia, como si no entendiera qué hacía una mujer de mi edad manejando asuntos tan complicados. Su actitud fue el empujón final que necesitaba para encender del todo mi determinación. Voy a tener que llamar a mi gerente, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Esperamos en unas sillas incómodas mientras él desaparecía tras una puerta de cristal esmerilado. El tiempo se estiró. Veía a la gente ir y venir, absorta en sus propias vidas, ajena a la batalla silenciosa que yo estaba librando. Finalmente, el gerente, un hombre mayor de traje impecable, salió con el joven a su lado. Se acercó, me miró con más respeto y dijo: «Señora Solano, disculpe la demora. Tenemos todo en orden». Me guió a su escritorio, y allí, con unas pocas firmas más y el tecleo decidido en su computadora, el último candado de mi prisión financiera se rompió. Las cuentas estaban congeladas para Javier. Mientras el gerente imprimía los comprobantes, sentí como una ola de poder tranquilo me recorría el cuerpo. No era euforia, era una calma profunda, la certeza de haber hecho lo correcto. El gerente me entregó los papeles y me miró a los ojos. «Su patrimonio está seguro, señora. Nadie más que usted tiene acceso a partir de este momento». Asentí, le di las gracias con una voz que sonaba más fuerte de lo que me sentía y me levanté. Al salir del banco y volver a sentir el calor del sol en la cara, me di cuenta de que había recuperado mucho más que mi dinero. Había recuperado mi voz, mi autoridad, mi nombre. Creí que con bloquear las cuentas, el asunto estaba casi resuelto, que solo quedaba el golpe final de cambiar la cerradura de mi casa.
pero la vida siempre tiene formas de sorprenderte. La justicia legal era una cosa, pero la lección moral apenas estaba comenzando. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que sucedió en las horas siguientes fue algo que ni el licenciado Morales ni yo habíamos previsto, y cambió las reglas del juego para siempre. Mientras yo firmaba mi libertad en esa oficina fría del banco, me permití por un segundo imaginar la otra cara de la moneda. Me imaginé a Javier, quizás en ese mismo instante, en el centro comercial más lujoso de la ciudad. Lo vi entrando en esa joyería donde se había comprado el reloj con mi dinero, sintiéndose el dueño del mundo. Lo vi eligiendo otro capricho, una pulsera de oro para Laura, tal vez. Y vi su rostro, su sonrisa arrogante transformándose en una mueca de confusión, y luego de rabia cuando el vendedor le dijera, con una disculpa fingida: «Lo siento, señor. Su tarjeta ha sido rechazada». Esa pequeña humillación pública era apenas el comienzo de su caída. De vuelta en la seguridad de mi oficina en el hogar, Sofía me preparó una taza de té. El calor de la porcelana en mis manos era reconfortante. Estaba mirando por la ventana, hacia los rosales que Ricardo tanto amaba, cuando el teléfono que Sofía me había prestado vibró sobre el escritorio. La pantalla se iluminó con el nombre, Javier. Dejé que sonara hasta que la llamada se cortó. Un minuto después vibró de nuevo. Y otra vez. Luego llegó un mensaje de texto. Lo abrí. Solo 3 palabras, escritas en mayúsculas, cargadas de una urgencia que me hizo sonreír con tristeza. «Mamá, llámame urgente». Miré el mensaje, apagué la pantalla y dejé el teléfono boca abajo. El silencio era, por ahora, mi única respuesta. Las llamadas y los mensajes de Javier se volvieron una tormenta en el pequeño teléfono. Pasaron de la urgencia a la confusión, y de ahí a una rabia impotente que se sentía incluso en los textos mal escritos. No respondía a ninguno. En lugar de eso le pedí a Sofía que llamara a un cerrajero de confianza. «Vamos a mi casa», le dije, y la decisión sonó en mis oídos como el golpe de un martillo. No era suficiente con cortar su acceso al dinero. Tenía que recuperar mi espacio, mi santuario, el lugar donde construí mi vida junto a Ricardo. Era un acto simbólico, pero era el más importante de todos. Tenía que ser yo quien le cerrara la puerta en la cara, aunque él no estuviera allí para verlo. El viaje de regreso a mi barrio fue una experiencia extraña. Las calles que había recorrido miles de veces ahora parecían pertenecer a otra persona. Cuando el coche de Sofía se detuvo frente a mi casa, la vi como si fuera la primera vez. La pintura un poco descascarada, el rosal que necesitaba una poda. Se veía triste, abandonada, como me sentía yo hacía apenas 24 horas. El cerrajero, un hombre joven y eficiente, llegó a los pocos minutos. No hizo preguntas. Se puso a trabajar en la cerradura principal, y el sonido del taladro rompiendo el metal viejo fue como música para mis oídos. Era el sonido de mi vieja vida, siendo desmantelada para dar paso a una nueva. Una donde yo volvía a tener el control. Cuando terminó, el joven me entregó un juego de llaves nuevas y brillantes. El metal estaba frío en la palma de mi mano, pero se sentía como el objeto más cálido y poderoso del mundo. Metí una de las llaves en la cerradura recién instalada. Giró con una suavidad perfecta. Empujé la puerta y entré. El aire adentro estaba viciado. Olía a él, a su colonia barata y al desorden que había dejado. Pero era mi casa. Caminé por la sala, toqué mis muebles, mis fotografías. Ya no era una prisionera en mi propio hogar ni una extraña esperando permiso. Era la dueña que había regresado para reclamar su trono, por humilde que fuera. Antes de irnos, saqué de mi bolso el sobre que el licenciado Morales me había preparado. Adentro, en un papel con membrete oficial, estaba la notificación legal. Un documento frío y contundente que revocaba la procuración, detallaba la congelación de todas las cuentas y, como golpe de gracia, mencionaba mi posición como única propietaria del hogar La Esperanza. Con cinta adhesiva que Sofía traía en su bolso, pegué el sobre en el centro de la puerta de madera, justo a la altura de los ojos. Era un mensaje claro, silencioso e innegable. No habría gritos ni discusiones. Solo la verdad, impresa en blanco y negro,
esperándolo. Esa misma tarde, él llegó. Me lo imagino caminando con prisa por el sendero del jardín, furioso por las tarjetas rechazadas, listo para exigirme una explicación, para manipularme una vez más con su falsa preocupación. Metió su llave en la cerradura, la misma llave que me había quitado a mí, y la sintió chocar contra un bloqueo sólido. La giró una y otra vez, con una frustración creciente. Me lo imagino golpeando la puerta, primero suavemente, luego con más fuerza. Su cara enrojeciendo de rabia al darse cuenta de que algo había cambiado, de que había perdido el control, y entonces sus ojos debieron ver el sobre pegado en la madera. Puedo visualizar sus manos arrancando el papel con brusquedad, rompiendo el sobre para sacar el documento. Lo veo leer las primeras líneas, su expresión cambiando de la ira a la incredulidad, y luego el párrafo final, esas palabras que debieron sentirse como un puñetazo en el estómago. Ese le notifica al señor Javier Solano que todo poder sobre los bienes de la señora Natividad Solano, propietaria y fundadora del Hogar La Esperanza, queda revocado de forma inmediata. El doble golpe. No solo había perdido el acceso a mi dinero, sino que acababa de descubrir que el lugar donde me había abandonado para morir era, en realidad, la fuente de mi poder. Su mundo se vino abajo en el silencio de un porche vacío. Sé que fue una decisión dura, la más dura de mi vida. Actuar con esa frialdad contra el hijo al que le di todo. Una parte de mí se rompía mientras pegaba esa notificación en la puerta. Pero la dignidad no es negociable, y el respeto no se regala, se gana. Ahora les pregunto a ustedes, a todos los que me han acompañado hasta aquí, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían buscado el diálogo, o habrían actuado como yo, con la firmeza de un muro de piedra? Déjenme saber en los comentarios, porque necesito sentir que no tomé esta decisión sola. De vuelta en mi oficina, con el sol de la tarde entrando por la ventana, sentí una paz que no había experimentado en años. No era alegría, era la calma que sigue a la tormenta. Miré el teléfono, que había permanecido en silencio durante horas. Justo en ese momento la pantalla se iluminó de nuevo con su nombre. Pero esta vez, no sentí ni miedo ni rabia. Respiré hondo, tomé el aparato con una mano firme y deslicé el dedo para contestar. La justicia legal se había cumplido, pero sabía que la lección más importante de su vida, y quizás de la mía, apenas estaba a punto de comenzar. Su voz al otro lado del teléfono era un desastre de rabia y súplica. «Mamá, ¿qué hiciste? No puedo usar las tarjetas, no puedo entrar a la casa». Lo dejé hablar, vaciarse de toda su furia impotente, escuchando el eco de un niño malcriado en la voz de un hombre de 45 años. Cuando finalmente se calló, esperando mi respuesta, mi voz salió tranquila, sin un temblor. «Javier», le dije, «lo que hice fue recuperar lo que es mío. Cuando estés listo para hablar como un adulto y rendir cuentas por cada centavo que tomaste, tu abogado puede llamar al licenciado Morales. Hasta entonces, no tenemos nada más de qué hablar». Y colgué. No sentí alegría, solo el peso de una puerta que se cierra para siempre, y la extraña levedad de saber que era la puerta correcta. Los días que siguieron fueron de una calma ordenada. Me instalé en la suite principal del hogar, la que Ricardo y yo habíamos diseñado para los fundadores, con una ventana que daba a los rosales. Con la ayuda de Sofía, me puse al día con las cuentas, aprendiendo a manejar mis finanzas desde una tableta, sintiendo el poder en mis propios dedos. El licenciado Morales estableció un régimen de visitas para mis nietos. Javier los trae los sábados por la tarde, los deja en la recepción y se va. No cruza la puerta. Ver a Leo y Ana correr hacia mí, sin la sombra de la atención de su padre, es como volver a respirar. Les leo cuentos, tejemos juntos y les preparo galletas en la pequeña cocina de mi suite. Les estoy devolviendo a su abuela, la de verdad, no la figura triste y ausente en la que me habían convertido. A mi casa volví una semana después, no para quedarme sino para sanarla. Fui con Sofía. Juntas abrimos las ventanas para que entrara el aire fresco, y sacamos la ropa de Javier y Laura que ya habían metido en mis armarios. Doné sus cosas a la caridad, sin una pizca de rencor, solo con la necesidad de limpiar el espacio. Encontré la foto de Ricardo y mía, la de nuestra boda, metida en un cajón.
La saqué, limpié el cristal con el borde de mi blusa y la volví a poner en su lugar de honor, en el centro de la repisa sobre la chimenea. Al ver nuestras sonrisas jóvenes, supe que había cumplido mi promesa. Había protegido nuestro legado, nuestro hogar, nuestro amor. Si mi historia les ha tocado el corazón de alguna manera, suscríbanse al canal para seguir escuchando relatos de vida, de esas que nos enseñan a ser fuertes. Cuéntenme también en los comentarios un momento en que tuvieron que luchar por su dignidad, porque leerlas me recuerda que ninguna de nosotras está realmente sola. Ahora, desde mi ventana, veo a mis nietos jugar en el jardín, y entiendo que la verdadera justicia no es un castigo, sino la oportunidad de construir un nuevo comienzo sobre las ruinas del dolor. El pasado no se borra, pero la paz, cuando por fin llega, lo sana todo. Hasta la próxima historia.